estaban referidas a obtener fondos para para realizar las compras del armamento y las naves que eran necesarias para poder continuar en esta guerra. De tal manera que es ahí en donde se produce a solicitud, se acepta el decreto supremo, la resolución suprema, perdón, dada por el Congreso el 9 de mayo de 1879, autorizando al presidente de la República a poder salir del país cuando juzgara conveniente, dada la situación, el entorno de guerra que se vivía y las posibilidades. Se pretende decir que no tenía autorización para salir porque dicha resolución suprema ya había terminado. Y una de las razones que se dice es que el presidente Prado, como había viajado a Arica, ya había salido del país, lo que es una falsa interpretación, porque Arica pertenecía al Perú en ese instante, y es decir, no era salida del país. Se dice que esta resolución del Congreso no lo autorizaba a viajar, pero la resolución es totalmente clara y abierta. Y si realmente él se hubiera fugado, como se pretende afirmar, del país, era el propio Congreso de la República quien, en cumplimiento de los artículos 65 y 66 de la Constitución vigente, que era la Constitución de 1860, hubiera tenido que actuar inmediatamente frente a la fuga que hubiera realizado. Pero eso no sucedió porque estaba dentro de los alcances de la documentación que oficialmente se tenía. En esa oportunidad también se pretende insinuar que no rindió cuenta de los gastos y del dinero que hubiera recibido con motivo de la colecta de una de las calles principales, la calle 28 de Julio. Pero además de eso, la obra contempla, señora presidenta, la restauración del patio de la iglesia San Francisco, que está al costado del Arco del Triunfo de 9 de diciembre del año 1824. Pero, presidenta, en allí las iglesias al cual he dado referencia, todas las iglesias, la catedral de Ayacucho está construido en base a un material. Nosotros allá le llamamos el material chejo. Allá en la zona, la cantera está en el cerro Acuchimay. Presidenta, en esta obra de esta restauración de esta iglesia emblemática, importante, a la vez al costado del Arco del Triunfo, señora presidenta, en la restauración, el material que están utilizando no es este material con el cual ha sido construido, ese material chejo, sino están llevando, y ahí lo he presenciado, presidenta, y dentro del informe de la Semana de Representación Parlamentarista, que están llevando, no el material chejo, sino están llevando de la costa están llevando el granito. Entonces, cuando se trata, presidenta, de restauración de las iglesias, presidenta, lo mínimo que tenemos que respetar son los materiales con los cuales han sido construidos. Entonces,
Me he comunicado con el magíster economista José Ernesto Vidal Fernández, jefe nacional del Plan Copesco, y él le manifesté lo mismo y él ha viajado, se comprometió a viajar a ver en campo sobre esta preocupación. Presidenta, pido que esta comisión pida un informe al Plan Copesco. En todo caso, esta institución está ejecutando, debe conocer el Ministerio de Cultura sobre los expedientes técnicos que han sido formulados seguramente y cómo ha sido contemplado, y efectivamente el contratista que está construyendo esta importante obra obviamente se ciñe pues en el expediente técnico con los cuales han sido convocados a proceso de licitación. Señora Presidenta, lo voy a agradecer a nombre de Ayacucho, a nombre del Monseñor de Ayacucho, para que este patio no sea restaurado con un material diferente al que ha sido construido y al que no corresponde, porque no reúne ni la historia ni la arquitectura de esta iglesia San Francisco en Ayacucho. Gracias, señora Presidenta. Lo otro también, señora Presidenta, en Ayacucho, esto de la iglesia es en Ayacucho Norte, la Ayacucho capital, por donde se llega con avión, Presidenta, a través del aeropuerto, y por tierra a través de la carretera Los Libertadores. Para nosotros hay otro Ayacucho, denominamos Ayacucho Sur, que está ya también a la frontera con Arequipa y frontera con Ica. Ahí ya no se llega, Presidenta, ni por la carretera de Los Libertadores, tampoco por el aeropuerto de Huamanga, sino ya se llega pasando por su tierra de Miguel Ángel Elías, Ica. O sea, eso ya entrando por la interoceánica, y por allí también se llega a la tierra de Dalmiro Palomino, Apurímac. Presidenta, allá en Ayacucho Sur, de verdad hay mucha cultura, Presidenta, y uno de ellos es la andenería Andamarca. La andenería Andamarca, y allí su centro arqueológico, el Caniche. Presidenta, decía, dentro de la andenería de Andamarca está el centro arqueológico del Caniche. Presidenta, estas andenerías, hasta el momento su sistema hidráulico funciona y lo usan los propios hermanos del distrito de Andamarca como campos de cultivo. Producen lindos choclos, señora Presidenta. Más allá, Chipao, ahí está donde están los parajes de los cóndores. Y en ese Ayacucho Sur está la Pampa Galeras. Entonces hay cultura de sobra, señora Presidenta, y allá se está haciéndose una feria agropecuaria, artesanal, cultural, señora Presidenta, y que quiero pedir a nombre de esa parte de los ayacuchanos que esta Comisión de Cultura haga una audiencia pública allá en Ayacucho Sur, justamente para poder revalorar, para poner en valor y trabajar en el tema de su difusión de estas obras ancestrales que nos han dejado los antiguos peruanos en esta parte de la región de Ayacucho, señora Presidenta. Gracias. 5 de mayo. Gracias, señora Presidenta. Señores congresistas, por una cuestión que ha hecho el pedido y por una cuestión previa, con la venia de cada uno de ustedes, someto a votación para que el día martes se presente el director del Plan Copesco aquí en esta sesión
y que se apruebe para que el día 5 de mayo hagamos una audiencia descentralizada en Ayacucho, para lo cual voy a someter a votación para no saltearnos y quede registrado tal cual las prácticas reiterativas de este. Quiero dar la bienvenida al doctor Federico Kaufmann Doy, un arqueólogo reconocido de nuestro país y orgullosos de tener de la talla de nuestro arqueólogo. Gracias, doctor Federico Kaufmann. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en la comisión. Dicho eso, colegas congresistas, antes de aceptar su pedido del congresista Villanueva, someto a votación los que estén de acuerdo para citar al director de Plan Copesco el día martes y aprobar la descentralización el día 5 de mayo. Aprobado por unanimidad. Guillermo Martorell, Betty Ananculí deja consignado su voto positivo. A favor, Aguilar Montenegro, Armando Villanueva, Horacio Pacori, Joaquín Dipas, Víctor Augusto Albrecht, Dalmiro Feliciano Palomino. Gracias, colegas congresistas. Ahora, con voto y mi voto como presidenta, por unanimidad así aprobada, ahora le concedemos el uso de la palabra para que haga su pedido el congresista Armando Villanueva. Le concedemos el uso de la palabra para que continúe el orden del día con la exposición del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias, señora presidenta, colegas congresistas, dignos invitados. No quisiera extender más la siguiente parte de este debate respecto del presidente Prado. Sin embargo, me veo obligado a tener que igualmente informar al mismo tiempo que pedir respecto de una reunión que efectivamente tuvimos también en la semana de representación en San Sebastián. Si todos recordamos, San Sebastián tuvo un percance, un desastre más bien, por el cual se incendió hace un tiempo atrás. Se hicieron las investigaciones, debía plantearse el proceso de recuperación de este templo que está en el centro histórico del distrito de San Sebastián, en Cusco, y se lo habíamos pedido tantas veces a los tantos ministros de cultura que han pasado por Cusco. Sin embargo, hasta ahora no hemos tenido ese informe en esta comisión. ¿Por qué? Porque en este templo de San Sebastián se guardaban, entre otros, un total de decenas de cuadros de Diego Quispetito de la escuela cusqueña, y veintitantos de estos habrían desaparecido con el incendio que ocurrió en San Sebastián. No solo eso, se quemó también el altar y otros inmuebles, parte del templo de San Sebastián. También la cubierta. Y esto supuso un estudio tanto de investigación respecto de qué había ocasionado el incendio, cuáles habían sido las causas y los probables responsables, así como el cálculo correspondiente y los estudios del expediente técnico para recuperar no solamente los lienzos, las pinturas de Diego Quispetito de inmenso, incalculable valor perdido, sino también el altar y la cubierta. Tal parece que estos tratos se habrían dado entre el municipio distrital de San Sebastián, así como representantes de la Iglesia, así como el Ministerio de Cultura. Ya estaría concesionada la posibilidad de la recuperación de la cubierta, pero no se sabe qué va a pasar con el altar, ni tampoco con los lienzos. Y entonces, este hecho creo que merece el informe correspondiente por parte de los responsables del Ministerio de Cultura. Pero no solo eso. Se habría aprobado por parte del Ministerio de Cultura, es algo que hay que ratificar, que es el responsable de autorizar este tipo de intervenciones en la Plaza de Armas para renovar fundamentalmente los pisos de piedra, así como el mobiliario urbano de esta plaza de San Sebastián. Las personas están muy preocupadas por la modalidad, los altos costos y porque quien habría sido encargada para realizar esta obra de reposición o de renovación del mobiliario, así como las lajas que son características de esta plaza, habría sido una empresa que inusitadamente utilizó maquinaria pesada para intervenir en un sitio eminentemente arqueológico, cosa que de principio no es posible que ocurra. Así que el pedido es muy concreto para no extender y no postergar la participación o la siguiente parte de este debate histórico en el que estamos inmersos, es que se convoque, si no al ministro,
a los funcionarios correspondientes para que nos den cuenta de cómo va todo el proyecto. Primero, cuáles son los resultados de la investigación para ver cuáles son los responsables y las acciones realizadas a nivel administrativo y demás que pudiera haber, en los que pudo haber quedado comprometido no solo el municipio, sino también el Ministerio de Cultura respecto del incendio de San Sebastián. Luego, que nos dé detalles del modo o del mecanismo o el expediente técnico y la programación correspondiente y quién sabe si los presupuestos para la recuperación de la iglesia de San Sebastián, que es patrimonio, que tiene características patrimoniales desde todo punto de vista. Y de otro lado, igual, información respecto de la intervención en la Plaza de Armas, porque está al mismo tiempo dentro del centro histórico de San Sebastián. Así que quisiera pedirles a los colegas acá presentes que pudieran avalar esta posibilidad para que este informe se haga de forma técnica, precisa, por parte del Ministerio de Cultura, que yo creo que debe tener las informaciones, siendo que es la entidad tutelar del tema patrimonial. Gracias, señora presidenta. Habiendo sido escuchado y habiendo tomado nota, congresista, vamos a invitar a la directora de Defensa para que ella pueda informarnos el día martes. Voy a someter a votación para que también sea parte de nuestra agenda el día martes, de Patrimonio Cultural. Sometemos a votación, colegas congresistas, para que sea invitada este martes. El ministro todavía tiene que gozar el voto de confianza de acuerdo al conducto regular y entonces que se nos informe el especialista, luego se le trasladará a la ministra para que de forma ejecutiva se corrija. Ya, a Guillermo Martorell, el congresista Wilmer Aguilar, el congresista Armando Villanueva, Horacio Pacori, Joaquín Dipas, el congresista Víctor Albrecht, el congresista Dalmiro Feliciano, y con el voto de la presidencia queda aprobado. Tenemos una agenda para el próximo martes. Gracias, colegas congresistas, y qué mejor tenemos a nuestro doctor Federico Kaufmann, al doctor Hernán Amat, de verdad una comisión que ha invitado a grandes personalidades y de verdad para nosotros es un honor y vamos a continuar con nuestra agenda. Pasamos al otro punto del orden del día donde ya nos hemos quedado habiendo escuchado al general Hernán Hamán Carrillo. Vamos a dar el uso de la palabra al congresista y autor del proyecto de ley Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, muchas gracias. Saludo la presencia del general Hamán, por supuesto, de los familiares de la familia Prado que están acá presentes, algunos de ellos, que me han denunciado en la Comisión de Ética por escribir un libro histórico. Qué curioso. Y porque, según ellos, yo le quité dinero al Estado para dedicarlo a hacer la obra, esta obra que está acá, que es una obra que tiene 660 páginas. O sea, el tiempo que yo empleé en investigar 5 años significó sacarle horas de trabajo al Parlamento y por lo tanto eso es dinero y por lo tanto había, digamos, una especie de malversados fondos del Estado, ¿no?, para escribir una obra. O sea, los parlamentarios no podemos escribir un tipo de obras en nuestros estados libres porque nos pueden acusar de lo mismo. O sea, realmente infantil, por no decir otra cosa. Ahora bien, yo soy amigo de la verdad y de la justicia y de la historia, por supuesto, por encima de las amistades personales, porque tengo amigos dentro de los entes del general Prado que evidentemente se han molestado un poco conmigo, pero no podemos pues mantener con una verdad oculta años y una verdad fraguada. El señor Hamán, que es pradista de corazón, pero que no es historiador, pero que está como presidente del Instituto Histórico Militar hace 20 o 25 años, no se sabe cómo, porque los estatutos dicen otra cosa, han sido cambiados, etcétera, y que ha emitido una serie de informes sin el Consejo Directivo que lo respalda, porque yo he hablado con el padre Armando Nieto en su momento y me dijo que él no sabía nada, y que además se equivoca porque en su carta del 11 de abril dice el general Prado no aceptó el reconocimiento como general del ejército chileno. Acá lo dice. Y todos sabemos que se aceptó y fue general del ejército chileno cobrando sueldo de Chile durante varios años.
Entonces, claro, cuando tenemos este tipo de actitudes personales por amistad, bueno, evidentemente suceden las cosas que pasan. No voy a contradecir, señora presidenta, todo lo que ha dicho el señor Hammann porque es producto de una novela. Yo solamente quiero decir algunas cosas puntuales que él ha dicho, que las dice sin ningún sustento, porque en historia hay que basar las historias con documentos, no en base a lo que te han dicho la familia. Y entonces cuando el señor Hammann saca un libro, que es un documento, pero es un libro equivocado, porque el libro que él saca es sobre lo que pasó en la compra de estos buques en los Estados Unidos. Pero ¿por qué no revisa mi libro, donde pongo los contratos firmados el 4 de octubre? Y no son proyectos, son contratos. Acá se dice, por la cantidad de 2 millones de pesos pagaderos en la forma siguiente: 250.000 pesos al contado, 30.000 libras a días vista sobre Londres, contados de la fecha de este contrato. 4 de octubre de 1867. Aquí dan 2 contratos, no uno. El Perú pagará por esto la cantidad de 346.000 pesos en la forma siguiente: 30.000 al tiempo de firmar el contrato. Al tiempo de firmar el contrato, 4 de octubre. Ahí firmó el contrato, ahí se pagó. Y el 80% de los barcos se pagaron antes que Prado deje el poder en enero del año siguiente. Pero el señor Hammann, para eso no es falta, ¿no? No es falta. Aquí están los documentos. Entonces, ¿qué tenemos ante todo, señora presidenta? Tenemos un general peruano, general chileno, que trabajó para Chile. Una persona que lo hicieron héroe, prócer de independencia, ¿en época de quién? Cuando el hijo del general Prado era presidente del Perú. Es como si hoy día el señor Kenji, presidente de un proyecto de ley, haciendo héroe a su padre por haber capturado a Abimael Guzmán. Igualito. ¿Lo hubiese podido aprobar? Bueno, antes de la división sí. Antes de la vacancia sí. Lo podía aprobar. ¿Y eso sería legal? ¿Sería legítimo? ¿Correspondería a la verdad? Bueno, pues, eso es lo que hizo el señor Prado. Hizo a su padre prócer de la independencia del Perú. Ah, caramba. ¿Y cuándo se independiza el Perú? El año 21, 1821, el 28 de julio, con San Martín. O en Ayacucho, el 24. Hay un monumento en Ayacucho. Acá tengo la capitulación de Ayacucho. Acá la tengo. La capitulación de Ayacucho. Aquí está. Acá se declara la independencia del Perú. Se reconoce la independencia del Perú por parte de España. España la reconoce. España dice, acá, dice: tengo el honor de elevar a manos de vuestra excelencia, firmado sobre el campo de batalla, que la sangre del ejército libertador aseguró la independencia del Perú. Es la garantía de la paz de esta república y la más brillante resultado de la victoria de Ayacucho. Ahí se consolida la independencia del Perú y de América. Allí. ¿Pero qué pasa? Prado nace el año siguiente. Claro, en el libro difamatorio, que no he querido contestar, por supuesto, me han recomendado mucho que le mete un juicio a los autores. Uno de ellos está acá presente, pero no voy a contestar. Me dicen: Prado compró 2 naves. ¿Y qué dice García Belaúnde de las 2 naves Pachité y Mantaro que compró Belaúnde del 81? ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? Y me sacan en ese libro 18 páginas con mi récord migratorio. ¿Qué tiene que ver mi récord migratorio con un libro de historia? O sea, dicen: no, Prado nació el año 26. Pero si yo mostraba acá en este libro su partida de nacimiento del año 25. Pero no, nació el año 26. Pero acá está la partida, ellos no muestran partida. Todo es una falsedad, porque desde que Prado hace la fortuna en el Perú, se hace dueño de un banco y de los principales negocios del Perú, la familia Prado dominó el Perú, hasta que cae el Banco Popular con Velasco Alvarado. Entonces, tenían poder económico y poder político, y por lo tanto, tenían también asalariados que podían escribir historia sobre el general Prado, como el señor Luis Humberto Delgado. Y el señor Hammann, cuando me contesta su carta, el 2011, me remite todo en base a un falso historiador, Luis Humberto Delgado. Falso historiador.
Dice, lo único que tienen en el archivo. Tenían los archivos de un falsificador que se descubrió que había falsificado cartas. Muchas cartas falsificó. Cartas a favor de Prado, por supuesto. Cartas de Grau, cartas de García Calderón, de Lizardo Montero. Es decir, una serie de cartas que falsificó. La carta, por ejemplo, que el señor Hammann respalda, es falsificada. De Gálvez a Prado, 48 horas antes del 2 de mayo. Es falsificada. La fecha es... hablan de abril 30. O 30 de abril. En esa época era abril 30. Hablan de ministros. No eran ministros, eran secretarios de Estado. Hablan de presidente. Prado no era presidente, era jefe supremo. O sea, el texto de la carta que aparece súbitamente en los años 60, o sea, casi 100 años después de la batalla, es falsificada para ayudar a Prado a levantarlo. Y entonces, claro, el año 42, 44, cuando el ministro de Guerra de Prado, Ugarteche, hace la gestión para que hagan prócer al papá del presidente, inventan algo nuevo. No, señor, la independencia del Perú no ha sido en Ayacucho, sino ha sido el 2 de mayo. O sea, el 2 de mayo España iba a poder conquistar el Perú con 7 navíos y con 400 o 300 tripulantes. ¿Todo el Perú lo iba a contestar? ¿Iba a conquistar Ecuador y Chile? Eso no lo cree nadie, pues. Eso, y además, y en todo caso, si es así, ¿por qué no se hizo prócer también a los que murieron en el 2 de mayo? José Gálvez, el gran héroe del 2 de mayo, que murió en el campo de batalla, y no como Prado, que estaba refugiado en el Real Felipe. Entonces, ¿por qué no hicieron a José Gálvez? Uno va al monumento del 2 de mayo, hecho antes, por supuesto, de que el hijo de Prado sea presidente, y uno ve el monumento, ¿y a quién es el homenaje? A José Gálvez. No mencionan a Prado. Aquí está, muy cerca, en la Plaza 2 de Mayo. Y veamos otras cosas, presidenta. Le traigo una sorpresa. Cartas personales inéditas de Prado. ¿Qué dijo Prado? ¿Qué dijo Prado, por ejemplo, presidenta? La carta de Prado del 20 de febrero del año 66. Antes, por supuesto, del 2 de mayo, que es el mayo, pues el 2. ¿Qué dice Prado? Dice: por ahora no tenemos que temer ataques de la escuadra española ni en estas costas ni en las suyas. Es una carta que le manda a su amigo, al ministro plenipotenciario del Perú en Ecuador, Quiñones, que después fue plenipotenciario del Perú en Bolivia, Quiñones. Su situación no es ventajosa y no podría recibir ni alimentos ni refuerzos desde que se ha encendido la guerra civil en España, consecuencia de la revolución encabezada por General Prim, que ha seguido tomando incremento. O sea, Prado dice que no es peligro, que no hay ningún peligro. Pero, y aquí hay un cablegrama del 30 de abril. ¿Qué dice el cablegrama? 9:38 de la mañana. Mariano Ignacio Prado le envía un cablegrama a su esposa y le dice lo siguiente: por mucho que he hecho, no me ha sido posible volver. Estaba en el Callao. Tales han sido mis atenciones en estos momentos que no tengas el menor cuidado. Estoy convencido de que no debo exponerme. Así lo exige la patria y todos los hombres que se interesan por ella. Descansa pues tranquila. A su esposa. O sea, que no debo exponerme. ¿Un héroe que no debe exponerse? Pero sigamos, presidenta. Ahí están todas las cartas que estoy mostrando, presidenta, para que... Esto es inédito, por si acaso, y va a ser parte de mi segundo tomo. Tengo 400 cartas de esta naturaleza, ¿no? Y que además todas las cartas estas lo que hacen es confirmar un poco lo que yo digo en mi libro, ¿no? Y entonces veamos cómo se consolidó la independencia, presidenta. Chile ya estaba en guerra con España desde septiembre del 65 y Perú firma el tratado defensivo con Chile el 14 de enero del 66. ¿Y para qué? Chile, aquí vamos a ver Vicuña Maquena, Santa María,
Covarrubias, estos chilenos que vienen a Lima y exhortan, incitan a Prado a que tome el gobierno y que haga la guerra contra España. Y Prado mantiene los buques peruanos en Valparaíso. El Huáscar, el Independencia, el América y otro más estaban en Valparaíso. Y luego del combate de 2 de mayo, Prado trae a un almirante Tracker, que no hablaba español, para que sea comandante de esa flota. Y los marinos que estaban en el Paraíso se rebelan. ¿Quiénes eran ellos? Miguel Grau. Miguel Grau, Lizardo Montero, Palacios, se rebelan contra Prado. Prado los trae al Callao, los mete preso en San Lorenzo y con el fiscal Torrico les dice un proceso por traición a la patria. De eso se sabe muy poco. Muy poco. Dice, hay un historiador de estos benignos que hay, que fue una prisión muy cómoda, muy alegre porque salían a jugar pelota al Malecón de la Punta. No pues. Hay cartas de Grau a Vicuña Maquena, a su amigo, que le dice que estaba en una situación desesperada en San Lorenzo. Y la prisión duró más de 6, 8 meses. Y entonces vemos cómo el interés de Chile por incentivar a Prado para que los ayude en la guerra, porque Chile no tenía armada en el 2 de mayo. No tenía armada. No tenía armada. Pero sigamos, presidente. ¿Qué dice Santa María a Covarrubias?